Sí, sí, sí. Sí, un poco alto, Fantástico. pero bien. Un poco alto, ahí bajo un toque, para que no sature, mejor. Ahí está mejor. Ahora sí, fantástico, bárbaro. Bueno, la clase de hoy en realidad es una clase no habitual en un curso de redes, pero tiene que ver por cómo está armado nuestro plan de estudio. Básicamente, nuestro plan de estudio, por cuestiones, por algunas cuestiones organizacionales, quedó redes con distribuidos simultáneamente. Aunque se puede dar las dos materias en paralelo, de hecho lo estamos dando hace rato, siempre es bueno, digamos, que esté redes antes que sistema distribuido para que ustedes hayan amasado un poco el concepto de socket, sobre todo, que es el concepto más importante para distribuidos. Más allá de algunos problemas de diagnóstico de red que ustedes deben tener en cuenta para saber si el error está en su aplicación o está en la red, cosa que es un tema que ustedes deben dilucidar para saber dónde buscar el problema, digamos. ¿Sí? O por lo menos tener un sistema metodológico en cómo rastrear errores. Que es un problema típico de todo sistema distribuido, es decir, tengan en cuenta de que hay muchas cosas dando vuelta y comunicándose, y entonces uno tiene que descubrir quién es el que está generando el error, si el canal, alguno de los dos sistemas, el protocolo en general, algún problema de interrupción, hay que ver varias cuestiones. Pero bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy son algunos conceptos de las últimas capas. En realidad vamos a ver un paneo de todas las capas de redes y es básicamente un resumen de todos los puntos más importantes de redes, sobre todo a nivel software, ¿sí? Eso no quita que los otros temas no sean importantes, sino que a nivel funcionamiento del software estos son los más prioritarios. Como diría en un problema de Pareto, estos son el 80% de todos sus problemas de redes, ¿sí? Bueno. Vamos primero a comprender qué es una URI. ¿Alguien tiene idea de qué es una URI? ¿Usan URI ustedes? Pregunta, ¿ustedes usan URI? Mira vos. No sé tampoco. En realidad lo usan todo el tiempo. Cada vez que se conectan a un navegador, ustedes ponen en la dirección, ponen una URI. Una URI básicamente es un un identificador de recursos únicos. En inglés sería Universal Resources ID, digamos, es decir, identifier en realidad, no ID. Con lo cual, en realidad, la idea es que generar una dirección única para todos los recursos, ¿sí? Eso está definido en la RFC 3986. Si ustedes quieren, pueden ir a leerla, que está en este punto. Digamos, está dentro de la filmina. Y básicamente la idea es que sea uniforme, pueda identificar recursos, cualquiera sea, documentos, imagen, contexto, pueda pasar de un protocolo a otro, ¿sí? Y básicamente es para definir, ¿cómo se llama? Una cierta cantidad, un cierto reglamento, básicamente. Entonces, básicamente lo que van a ver ustedes es la autoridad, el esquema, que es el protocolo, el esquema es el protocolo, la autoridad, ¿sí? Que básicamente es el host, ¿sí? El host, pero también puede estar acompañado por puerto y usuario, información del usuario que se conecta, el path, es decir, la ruta donde se encuentra el coso. ¿Qué se usa el path? ¿Barra dividir o barra invertida? ¿Cuál es lo que se usa para identificar un recurso? ¿Barra backslash o barra dividir? La de dividir, exactamente. La URI es de marca de dividir. Y eso básicamente viene a colación de que los primeros sistemas servidores fueron Unix y los Unix
usan para buscar directorios la barra de dividir. Entonces el path está en formato Unix, básicamente. Después viene Pesos Query, que últimamente ya se está dejando de usar. No es que se está dejando de usar técnicamente hablando, sino lo que se hace es un macheo del path a la query. Eso lo hace después un sistema por detrás. Y después tenemos lo que se llama fragmento. Eso, el fragmento es de dentro de un recurso, ¿qué fragmento voy a elegir? ¿Sí? Es decir, ¿qué pedazo del documento me voy a quedar, digamos? ¿Sí? Esto es una URI estándar. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con, digamos, el esquema tiene que ver con el servicio. Los servicios son, por ejemplo, COAP, CSV, Chrome, HTTP, IMAP, FTP, TEL es de teléfono, por ejemplo, TFTP, XMP y así sucesivamente. Hay una, digamos, una entidad que se llama Internet Assigned Number Authority, que es el IANA, que define también los puertos de Internet, que esa autoridad también, digamos, define los esquemas, es decir, cuáles son los caracteres utilizados para cada esquema. No solamente los puertos, sino el esquema. Y dentro, digamos, la autoridad básicamente es el host o la máquina donde nosotros queremos ir. ¿Sí? Es el DNS, digamos, el nombre de la máquina donde nosotros queremos ir. También se puede usar IP dentro de las autoridades. Después tenemos el path, que es la ruta dentro de la máquina, y después tenemos el query, que es opcional, es generar consultas sobre el path. Es decir, ¿esto qué significa? Si nosotros vamos a apuntar a un documento dinámico, que es un programa, yo le puedo agregar consultas a ese programa. Y eso se lo hago a través del signo de pregunta, a partir del signo de pregunta. Y cuando son varias queries, lo voy a poner con ampersand. Si ustedes se fijan, como Google arma las queries, van a ver que nos vamos a encontrar siempre con este tema. Y después fragmento es opcional y tiene que ver con la búsqueda dentro de un documento en particular. Obviamente el documento debe tener una URL apuntando a sí misma, que es el fragmento. Por ejemplo, algunos ejemplos de URI. Por ejemplo, en FTP yo puedo apuntar a un recurso FTP de la siguiente manera, HTTP de esta manera, Telnet de esta manera. También están las URI apuntando las URI también definen las URN, que son también, por ejemplo, este es el ISBN de un libro. O, por ejemplo, la URN de una RFC, que es básicamente las definiciones de Internet, ¿sí? De los distintos protocolos de Internet. Después, por ejemplo, puedo definir, ¿cómo se llama? Una dirección HTTPS y después, por ejemplo, tenemos acá definida el teléfono. También tengan en cuenta que yo puedo omitir el esquema, por ejemplo, en este caso. ¿Cuándo omito el esquema? Por ejemplo, HIT ya sabe que el esquema que van a usar es HIT 2 puntos. Entonces, ¿para qué le voy a definir HIT? Directamente defino usuario @host y ya con eso queda definido el URL, digamos, el URI. Tengan en cuenta de que todas estas son distintos tipos de esquemas que se pueden utilizar. Esquemas tan simples como el de teléfono, a esquemas un poco más complicados como puede ser el de HTTP. Otro detalle no menor en todo esto es que yo puedo definir algunas cuestiones no menores, como por ejemplo puedo definir algunas URL no menores, como por ejemplo esto. Acuérdense que el objeto de la URI siempre es generar una identificación única, ¿sí? Entonces, yo con la URI voy a poder definir un recurso único y preferentemente en todo Internet, ¿sí? Que sea único en todo la red en donde nosotros nos movemos. De hecho, Google y Microsoft utilizan este tipo de esquemas
para poder ejecutar programas a partir del esquema, digamos. Básicamente, digamos, pasándome la UI, yo puedo ejecutar, digamos, algún recurso dentro de un programa. Hola, hola, ¿me escuchan? Felipe, sí. ¿Me escuchan Ahora mejor? te escucho bien, pero se perdía la mitad de lo que decías. Bueno, básicamente el URI básicamente es la identificación única de recursos, ¿sí? Ese es el objeto de la URI. La idea es que el recurso esté nombrado únicamente, digamos, de manera unívoca dentro de Internet. Si un recurso no no se puede identificar unívocamente en Internet, algo estamos armando mal en la URI. ¿Sí? Bueno. Concepto cliente-servidor. El concepto cliente-servidor es bastante, ¿cómo se llama? Es bastante simple. El objetivo es que el cliente, ¿cómo se llama? Que el cliente hable y el servidor escuche, ¿sí? Entonces, digamos, disculpen que me fui por otro tema. El tema es el siguiente. El objetivo de esto es, el servidor escucha y el cliente pregunta. ¿Qué significa esto? Que el servidor jamás inicia una conversación. La única forma de iniciar una conversación el servidor es que se convierta en cliente. ¿Sí? Todas las comunicaciones bidireccionales es porque el servidor se convirtió en cliente, que son casos excepcionales, pero por lo general en casi todos los sistemas el cliente inicia la conversación y el servidor escucha. En ningún caso el servidor como servidor inicia la comunicación. ¿Sí? Entonces, el cliente siempre inicia la comunicación. Eso les tiene que quedar clarísimo. Jamás un servidor puede iniciar una conversación. ¿Eso qué implica? Que hasta que no se establece la comunicación, digamos, la única manera que el servidor pueda emitirle cosas al cliente es que el cliente establezca una comunicación permanente, es decir, mantenga el canal abierto todo el tiempo. Y ahí sí el servidor en algún momento dado puede iniciar una conversación con el cliente porque el canal ya está abierto. Lo que pasa es que el canal, si no lo crea el cliente, no se puede generar el canal, digamos. Es decir, eso es una de las cuestiones. Entonces, el servidor siempre va a estar a la espera de que lleguen las solicitudes del cliente. ¿Eso qué significa? Que es básicamente un papel pasivo en la comunicación. ¿Sí? Por lo general, un servidor atiende una gran cantidad de clientes. Después está el concepto de encapsulación. Nosotros tenemos básicamente el objetivo de la encapsulación es poder, digamos, que cada organización uno puede ir cambiando las necesidades de cada, por ejemplo, si yo quiero desarrollar otro protocolo, que de hecho pasó, por ejemplo, en protocolo IP, hay dos versiones, la IPv4 y la IPv6. Si yo quiero saltar del protocolo de IPv4 a IPv6, lo único que voy a cambiar es el paquete IP, no el TCP ni el Ethernet. De hecho, no se cambian, con lo cual cambio la versión de IP y todo lo demás sigue siendo exactamente igual. Con lo cual, en realidad, lo que me permite a mí es trabajar sobre un área determinada. Entonces, para que se tengan claro, los objetivos del Ethernet es poder comunicarme dentro de una LAN. Los objetivos de IP es poder comunicarme dentro de
una red de entre LANs, digamos, de una LAN a la otra LAN, digamos. Ese es el objetivo IP. TCP, el objetivo de TCP es poder mantener la comunicación entre dos servicios y que no se mezclen las comunicaciones. ¿Sí? Es decir, tengo el servicio A y el servicio B, que básicamente son aplicaciones para nosotros. Cuando hablamos de servicios, en redes se habla de servicios y los servicios, cuando se habla de servicio en redes, se habla de aplicaciones. Nosotros hablamos de servicio, pero básicamente son aplicaciones. La aplicación A se comunica con la aplicación B, pero si en la misma máquina tengo una aplicación D, no se va a mezclar con la aplicación A. ¿Sí? Cada uno va a tener su propio canal de comunicación y eso lo controla TCP, no IP. IP solamente hace el ruteo. Y después vienen los datos. ¿Sí? Básicamente, lo que hay que entender es que TCP/IP es un modelo extremadamente viejo. ¿Sí? Estamos hablando de que fue inventado en la época del 70. Y ha sido tan bien diseñado de que al día de hoy todavía funciona, más allá de los parches que se han ido agregando, funciona bastante bien. ¿Cuál fue el objetivo de TCP/IP? Poder armar una red, digamos, no estaba la TCP/IP no está orientada a ¿cómo se llama? TCP/IP no está orientado básicamente al funcionamiento de ¿cómo se le dice? No está orientado al funcionamiento de comunicación en tiempo real, sino al armado de comunicación de un sistema que garantice la llegada de los paquetes. No importa lo que pase dentro de la red, tiene que llegar los paquetes. ¿Cómo se pensó? Básicamente se pensó en Estados Unidos durante la Guerra Fría para que los paquetes de la zona oeste del país lleguen a la costa de este, llegue a la costa oeste, aunque se destruyan más de la mitad. Mientras que haya un camino posible para llegar de punta a punta, eso se va a comunicar de alguna u otra manera. Entonces lo que genera es que el sistema no tenga punto de falla. ¿Sí? Ese es el objetivo. Pero no está pensado, no es un protocolo pensado para tiempo real. ¿Eso qué trae? Hoy por hoy trae problemas a todo lo que tiene que ver con este tipo de aplicaciones, que es, por ejemplo, el Jitsi, por ejemplo, tiene un montón de problemas por este tipo de cuestiones, porque no está pensado para hacer videoconferencias. Está pensado para que la comunicación llegue de un punto a otro, no para un sistema de videoconferencia. Obviamente se han ido arreglando y se han ido acomodando algunas cuestiones que vamos a ir discutiendo durante el curso para que esto sea relativamente cierto. Entonces, como dijimos, tenemos el acceso a la red, controla los dispositivos y el hardware en el medio de la LAN, digamos. Esto genera la LAN. Internet tiene que ver con el ruteo de los paquetes dentro de distintas LANs. Es decir, yo tengo mi LAN, el proveedor de Internet tiene su LAN y el otro proveedor a donde quiero llegar tiene su LAN. Entonces, todo ese ruteo lo hace IP. La capa de transporte lo que hace es controlar el flujo de paquetes entre uno y otro. Y a la aplicación tiene que ver con, digamos, la idea de transporte es controlar las aplicaciones, digamos, controlar que una aplicación en un lugar no se mezcle con la comunicación del otro lugar. Y por último está la capa de aplicación, que la capa de aplicación es donde están los datos, digamos, es la aplicación en sí. Protocolo IP. Básicamente es el más significativo y es la dirección de la máquina, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de dirección IP, nos referimos a su computadora, no a las aplicaciones que hay dentro de sus computadoras. ¿Me siguen? Cuando hablamos de IP es exactamente hablar como la dirección de la casa de ustedes. ¿Sí? ¿Cuánta gente vive en la casa de ustedes? Más de una persona. Pero no me refiero, cuando yo doy la dirección de la casa, me refiero a la casa, no a las personas que viven dentro de la casa. Entonces, cuando yo doy la dirección IP, me estoy refiriendo a su computadora. Siempre la dirección IP se refiere a la computadora. Tengan eso en cuenta presente. No importa que la dirección IP refiere a su computadora.
Después tenemos ARP, que es la MAC. Básicamente es el protocolo de descubrimiento de MAC. ¿Por qué? Porque nosotros asignamos, es la dirección virtual que tiene la computadora, pero la dirección física sería como la posición geográfica donde está su computadora, básicamente. No es geográfica porque no respeta el lugar, pero sí tengan en cuenta de que todas las computadoras tienen una dirección única. Y esto lo pongo entre comillas porque hoy por hoy no es tan cierto. Después vamos a discutir un poco eso cuando llegamos a Mac. Pero básicamente tengan en cuenta de que, para simplificar, nosotros vamos a tener una dirección única por computadora. Y eso sí tiene que ser cierto. Después vamos a ver las implicancias de qué pasarían si tenemos direcciones duplicadas. Pero tenemos una dirección única dentro de una LAN. Esa dirección única, nosotros de entrada las máquinas no conocen. La única que conocen la máquina es su dirección virtual, que es la IP. Entonces, hay un protocolo que se llama ARP, que básicamente lo que va a hacer es descubrir quién tiene la IP de la otra máquina. ¿Quién tiene la MAC de esa IP? Que yo estoy preguntando. Después tenemos el protocolo ISMP. El protocolo ISMP es aquel que permite toda la parte de control de Internet. ¿Sí? Básicamente es el que permite saber detectar problemas en el protocolo IP. Después vamos a ver un par de ejemplos. Básicamente el comando por excelencia de este protocolo es ping. No sé si alguno lo ha usado. ¿Han usado el comando ping? Sí. Bueno, cuando ustedes están usando ping, ustedes están trabajando con el protocolo ISMP. ISMP se diseña como protocolo de control del protocolo IP. Y básicamente el protocolo ISMP lo que me permite ver es detectar problemas en la red. Hay otros comandos que utilizan otras partes del protocolo ISMP, por ejemplo, traceroute. ¿Sí? Después vamos a ver un par de comandos más, pero eso me van a permitir poder detectar algunos problemas de configuración en el protocolo IP solamente, ¿sí? No me va a permitir trabajar en otros protocolos. Entonces, ISMP solamente puede definir problemas de IP. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a poder detectar con ping si yo tengo problemas en la capa TCP. Me va a detectar solamente problemas en la capa IP. ¿Qué hace la capa IP? Me define la dirección virtual de un equipo. Entonces, lo que voy a poder saber, por ejemplo, es saber si no tengo filtros en el protocolo de SMP, por ejemplo, si un equipo está prendido o está apagado. ¿Por qué? Porque me va a devolver un ping. ¿Cuál es la latencia de un punto a otro, por ejemplo? Yo puedo saber cuánto tardo en llegar de mi máquina a la máquina del otro, digamos. ¿Por qué? Porque voy a tener lo que se llama el round trip, digamos, el tiempo de ida y vuelta. Pero nunca me va a determinar el ping si yo tengo aplicaciones corriendo, porque eso es de capa superior. Entonces, el ping solamente me dice si la máquina responde, no me dice si los servicios están funcionando correctamente. Y eso lo tienen que tener en claro. Que yo tenga ping a una máquina no significa que los servicios estén funcionando correctamente en esa máquina, porque eso es otra cosa y depende de otros protocolos. ¿Estamos? Entonces, ping es para detectar problemas en IP. IP lo que me dice es dónde está la máquina. ¿Sí? Entonces yo voy a tener protocolos para saber dónde está la máquina y dónde, digamos, y cuál es la latencia de la máquina y si está prendida o está apagada esa máquina, básicamente. Después la capa de transporte. La capa de transporte tiene que ver con el tema de, digamos, el puerto de una máquina. Es básicamente lo que se denomina la ventana a la aplicación. Un puerto solamente puede estar manejado por una sola aplicación. Un puerto solamente puede ser manejado por una aplicación. Eso significa que hay una relación unívoca entre puerto y aplicación. ¿Qué significa que haya una relación unívoca entre puerto y aplicación? Que cada puerto implica una aplicación, lo que no implica que una aplicación no pueda tener varios puertos. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, una aplicación puede controlar varios puertos, pero un puerto
implica una aplicación. No puede haber N aplicaciones a un puerto. Esto es lo mismo que decir que en una casa, cuando yo me refiero a una persona, digamos, cuando yo doy el nombre de una persona, me refiero a esa persona en particular. No me refiero a todos los integrantes de la casa. Yo no tengo un puerto para referirme a todos los integrantes de la casa, a todas las aplicaciones de la casa. Yo lo que tengo es la forma de comunicarme a una persona determinada. Entonces, la que asocia digamos, la que asocia el número de puerto a una aplicación es una relación unívoca. ¿Sí? Entonces yo me tengo un puerto a una relación, a una aplicación. Pero si una aplicación puede referirse a varios puertos. Entonces, no hay manera, digamos, es la manera que me permite a mí definir la posibilidad de apuntar a una aplicación determinada. Por ejemplo, si yo tengo la aplicación A y la aplicación B que se quieren comunicar de la máquina 1 y tengo la aplicación C que está en la máquina 2, la forma de la forma de no mezclar las comunicaciones de 1 y 2 a la máquina C, digamos, a la aplicación C que está en la máquina 2, es a través de dos puertos distintos. Entonces, la aplicación A va a recibir un puerto y la aplicación B va a tener otro puerto. Entonces, con eso, las comunicaciones no se van a mezclar. ¿Y eso quién lo controla? ¿TCP o UDP? Entonces, los protocolos TCP y UDP son básicamente los encargados de asociar la comunicación de Internet con la aplicación determinada. Entonces, yo para poder saber si una aplicación está funcionando o no, yo tengo que preguntar si el puerto está abierto o no, digamos. Con lo cual vamos a ver un par de comandos para poder diagnosticar todo lo que tiene que ver con la capa TCP. Entonces, vamos de nuevo. IP, ¿qué me da? IP me dice, me permite ir de una máquina a otra. Es como ir de una casa a otra casa. ¿Qué me permite TCP y UDP? Me permite comunicar a aplicación de una casa a aplicación de otra casa, es decir, de un host a otro host. Es decir, me permite ir de una aplicación A a una aplicación B dentro de las mismas casas. Ahora, digamos, eso es sumamente importante de comprender. Es la separación básica. Entonces, uno asocia aplicación y el otro asocia computadoras. Es decir, IP es computadora a computadora, TCP y UDP es aplicación a aplicación. Bueno. Dirección IP. ¿Sí? La dirección IP básicamente es una dirección de 32 bits, la dirección IPv4 porque IPv6 es más grande, que me permite manejar, es una dirección única a nivel mundial. ¿Sí? Lo que tiene IP es que es jerárquica, es decir, está armado en un árbol jerárquico, es como decir país, provincia, localidad, localidad y dentro de la localidad la casa, la parcela donde está la casa y la ubicación de la casa. Es decir, tendría toda la ruta a la casa, básicamente, ¿sí? Y se fueron distribuyendo por bloques, así que básicamente yo tengo un árbol jerárquico de IP en toda la cosa. Algo parecido pasa con el teléfono. El teléfono también, si ustedes se fijan, todos los teléfonos tienen la misma dirección. Es decir, de hecho, el concepto de IP se saca del direccionamiento telefónico, donde yo tengo, por ejemplo, si yo digo 01 me refiero a Estados Unidos y si digo 054 me refiero a la Argentina. Entonces, en realidad, 054, sí. Entonces, cada espacio tiene, digamos, de ahí me voy a la localidad, digamos, de la provincia, a la localidad porque no hay provincias en telefónico, a la localidad y de la localidad me voy a la estación
que maneja el grupo de 10.000 teléfonos posibles y ahí me llego al teléfono que yo quiero. Y ese árbol jerárquico se replica en IP bastante bien y eso hace que tenga todo un grupo de IP. Obviamente, como tiene los teléfonos, también se guarda un bloque para ruteo interno dentro de la telefonía, digamos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener básicamente son direcciones públicas, que solamente son únicas en Internet, y direcciones privadas, que son para las organizaciones, para armar las organizaciones. ¿Qué es lo que pasó? En un momento dado, esa estructura jerárquica estaba armada con un concepto de classless, igual que funciona el teléfono tiene un concepto de classless, es decir, no tiene clases, si no está armado un árbol jerárquico determinado. El problema es que las distribuciones de esas IP fueron, digamos, se fueron agotando y se requirió redistribuir las IP. Y ahí apareció el concepto de máscara. La máscara permite una redistribución arbitraria de las IP. ¿Sí? Cuando me refiero a arbitraria no significa que no haya gente que lo sigue organizando. Por ejemplo, en Sudamérica hay una organización que se llama la NIC, que está en Uruguay, que uno puede ir a solicitar un bloque de IP. ¿Sí? Sobre todo de IPv6, porque IPv4 ya casi no hay, pero digamos, se puede conseguir, pero básicamente te asignan IPv6. Pero es una organización que te la distribuye y actualmente se distribuye en forma arbitraria a través de la máscara. Si ustedes se fijan, la máscara genera, digamos, un grupo determinado de equipos. Si ustedes se fijan, la máscara está conformada por todos unos hasta que en un momento dado empiezan los ceros y a partir de ahí empiezan todos los ceros. La máscara clásica es 255, 255, 255, 0. ¿Sí? Y tiene que ver que todo esto es ruteable fuera de la LAN y esto no ruteable dentro de la LAN. Es decir, acá todos los números que varíen, todos los 1 que varíen acá adentro, a ver, si esto de acá afuera es lo mismo que la IP que yo tengo virtual, entonces estoy dentro de mi red. Si alguno de estos números cambian, estoy fuera de mi red. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que todo paquete que coincida, cuando le aplico la máscara, todo al destino, es decir, cuando yo cuando le doy una IP destino a mi máquina, y esa IP es distinta, digamos, le pongo esta máscara, es distinta a esta, lo que va a pasar es que yo se la voy a dar a mi gateway, es decir, a una máquina que va a rutear. Básicamente se le dice de gateway, router, puerta de enlace, hay un montón de nombres para darle, pero básicamente todo paquete que difiera algún número de estos, cuando le aplico la máscara, lo que va a pasar es que se lo voy a dar a mi router. ¿Sí? Tomá, haz lo que puedas. En cambio, si estos números son exactamente iguales, porque la máscara así lo indica, digamos, cuando aplico la máscara, estos números son exactamente iguales, lo que va a pasar es que lo voy a tirar a mi LAN, porque está dentro de mi red local. Antes eso se hacía a través de una estructura de clases, donde estaba bien definida, digamos, si estaba dentro o fuera de mi red. Hoy por hoy se hace a través de la máscara. Se hace un AND sobre la máscara y listo. ¿Sí? Si aplico y alguno de estos números es exactamente igual a la misma IP virtual que yo tengo en mi máquina, entonces está dentro de mi LAN. Si varía alguno de los números, lo que va a pasar es que está fuera de mi LAN y yo la voy a tirar de mi router. Entonces yo tengo, dentro de ese grupo que arma la máscara, yo tengo lo que se llama host, que es una IP que yo no puedo usar, ¿sí? Entre comillas, porque hay un protocolo que permite usar el 00, pero no es recomendable usarlo. Es cierto que si estoy muy apretado en cosas, pero no todas las máquinas permiten usar el 00.
Tengo mi dirección de broadcast, que suele ser la última, aunque es configurable. Si no digo nada, ¿quién es la broadcast? Es la última máquina que esté dentro de mi host. Ese es el broadcast. Y después está el número de host, que va desde, en este caso, si en una máscara típica, que es 255, 255, 255, 0, va desde el 1 hasta el 254. Esas son todas las máquinas que yo puedo tener dentro de mi red. Como dije anteriormente, si uno quiere comprar una IP, lo puede hacer en landnic.net. ¿Sí? Algunos espacios de direcciones privadas. ¿Sí? Nosotros tenemos la red 10, ¿sí? La red 172.16 y 192.68. ¿Alguien se ha fijado qué red tiene en su casa, por ejemplo? Yo tengo 192, 168. Uh-huh. ¿Alguno tiene una red 10? ¿Y alguien se fijó qué red uno tiene en su celular? No. Celular no. Ah, este 8 que ven acá, este 12 que ven acá y este 16, ¿sí? Son la cantidad de unos desde el inicio para acá. Entonces, /8 significa que toda la red 10, 12, todo esto es... y la 12 hace que vaya de la 16 a la 31, 255, 55. Este es el rango que genera este /12. Un detalle. Por lo general, la red 10 se utiliza para grandes organizaciones, ¿sí? Cuando uno tiene una gran organización, se usa la red 10. Por ejemplo, por lo general, los celulares, por ejemplo, suelen estar ruteados con redes 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque son mucha cantidad, entonces se suele usar una red 10 para rutear los celulares. En cambio, los enlaces se suelen rutear con la 172. La 172 se suele usar para enlaces. Y la 192 y 68 se suele usar para las casas, digamos, para ámbitos locales de hogareños. Básicamente eso suele ser. Eso no quita que uno no lo pueda usar en otros contextos. Eso estamos hablando de usos y costumbres, ¿no? Es decir, cuando uno habla de organizaciones grandes, estamos hablando de una red 10. Cuando uno habla de enlaces, estamos hablando de 172. Y cuando uno habla de hogareños, en una 192 y 178. Pero eso ya es una cuestión de gustos del administrador. ¿Cómo veo la IP? ¿Cómo veo la IP dentro de mi máquina? Bueno, la forma de ver la IP dentro de mi máquina es a través del comando IP. ¿Sí? El comando IP nos permite ver la visualización de los equipos. Por ejemplo, en Windows es ipconfig y en Linux es ipaddress-show. ¿Sí? Uno puede ver la configuración de la IP de esta manera y con Windows y con esto de una máquina. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos viendo de que la IP configurada es esta y es la 192.168.035. ¿Sí? Y net indica la IP. Si ustedes fijan. Y otra red interna es la de Loopback, que es la 127.001/8, que es una IP para las máquinas, para probar cosas dentro de tu máquina. Bueno, ¿cómo visualizo cosas en el, digamos, de protocolo, digamos, todo lo que tiene que ver con protocolo? Y básicamente el comando que se usa es netstat en Windows, y netstat también existe en Linux, aunque actualmente se usa el comando ss, que es el otro comando. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, tengo la IP, el puerto origen, digamos, la IP origen, puerto origen. En realidad no está la IP porque no le puse -n, pero está, digamos, con lo cual lo intentó convertir a nombre, digamos, y tenemos ¿cómo se le dice? ¿A qué protocolo va?
fíjense que dice establecido y dice el estado en donde está la conversación. Si está establecido, si está cerrando, ahí está toda la parte del estado de la conversación. Pero fíjense que la conversación se establece con la IP, puerto, y fíjense que la IP por cada conexión, el puerto fue variando, el puerto, digamos, origen fue variando. Es un detalle importante. Fíjense que fue cambiando. ¿Eso por qué? Porque cada aplicación dentro de mi máquina va a tener asignado un puerto determinado. Bueno, hasta acá, ¿dudas o consultas? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Me perdieron? ¿Me escuchan, Felipe? ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno, no, lo que interrumpo para comentarles que presten atención, por favor, porque yo soy el mayor interesado en que entiendan esto, porque hay muchos temas que nosotros necesitamos, donde nosotros necesitamos que ustedes tengan estos conceptos que son de redes para seguir el sistema distribuido. Así que soy uno de los principales interesados en que entiendan esto, ¿sí? Así que por favor presten atención. Y como les dijo Felipe, esto es un resumen a efectos de que ustedes puedan continuar. Hay mucho más de esto que se va a ver después durante la materia, pero lo importante es que entiendan a este nivel, ¿sí? Quería interrumpirles para comentarles eso nada más. Sí, sí. Bueno, ¿dudas o consultas con respecto a esto? ¿No? Fantástico. No. Bueno. Socket. ¿Qué es un socket? Básicamente el socket, hay un concepto en Unix que dice que todo es un archivo. ¿Sí? En Unix, en el sistema operativo Unix, no sé si lo han visto, calculo que ya lo han visto en sistemas operativos, pero básicamente el concepto dice que todo es un archivo. Digamos, no es una dirección de memoria, es un archivo, cosa que en Windows actualmente ya todo está pasando a archivo, pero en una época vos podías apuntar a una dirección de memoria. Hoy por hoy, digamos, Unix dice que es un archivo. ¿Por qué todo es un archivo? Porque yo lo puedo abrir con el comando open, ¿sí? El comando open me permite, digamos, usar los clásicos comandos de read and write, es decir, yo puedo apuntar, digamos, yo puedo hacer read y hacer write, digamos. Yo puedo, sobre ese canal bidireccional que yo estoy armando, yo puedo hacer una lectura y una escritura. ¿Qué diferencia puede haber entre socket y un archivo tradicional? ¿Qué cosa no tengo? ¿Qué señalización no tengo yo en socket que sí tengo en un archivo tradicional? ¿O qué comandos no tengo en socket y sí tengo en un archivo tradicional? ¿Qué se les ocurre? No, porque el socket una vez que se establece el socket, es un archivo. Entonces, yo una vez que se establece el socket, digamos que yo ya puse IP origen, puerto de origen, IP destino, puerto destino, digamos, yo ya tengo un archivo. El sistema operativo me lo muestra como un archivo. Entonces, si me lo muestra como un archivo, ¿sí? Que digamos, yo voy a tener, digamos, puedo hacer open, puedo hacer read, puedo hacer write y puedo hacer close. ¿Qué comando no tendría, por ejemplo? Que un archivo yo tengo. ¿Renombrar hay? No hay renombrar porque no es un archivo. Exactamente, ¿no? Digamos, pero yo renombrar está por fuera del open. Hay comandos que yo le doy el file handler. En rename no le doy el file handler, directamente le digo al sistema operativo. Por ejemplo, seek, la búsqueda,
no existe en socket. ¿Por qué no existe en socket el SIG, por ejemplo? Porque no es realmente un archivo, sino que depende de qué te manden del otro lado. ¿Cómo? Que no es realmente un archivo, sino, o sea, un archivo ya escrito, sino que depende de qué te manden del otro lado. Digo, no podrías avanzar un puntero. Porque técnicamente es un stream, no es un archivo. El concepto de stream es básicamente es que el hecho de, ¿cómo se le dice? Es un archivo que no tiene fin. Entonces, si no tiene fin el archivo en general, porque no, digamos, no tengo manera de, digamos, de ir para atrás ni para adelante, porque va continuamente en tiempo real, lo que va a pasar es que básicamente es digamos, es una secuencia que lo máximo que puedo ir para atrás es lo que tengo en el buffer, no más de eso no puedo ir para atrás. Y no puedo ir para adelante porque todavía no fue enviado. O no lo he recibido todavía, que son dos cosas distintas. Entonces, básicamente en el stream lo que no tengo es end of file. Yo cierro el socket con un close, pero no tengo manera de tener un end of file. No termina nunca el socket. ¿Sí? Entonces yo tengo que indicar el close. Yo no te puedo hacer un while end of file, digamos. Así que es un archivo bastante particular. Es un archivo tipo stream, se llama. Tipo flujo. ¿Sí? Yo tengo que trabajarlo como si fuera un tipo flujo, digamos. Entonces, básicamente es un archivo, yo puedo manejarlo como un archivo con la condición de que no tengo end of file, no sé cuándo termina. ¿Cuándo termina básicamente? Y termina cuando se me cierra el archivo, es decir, cuando se me cierra la conexión del otro lado. Entonces, lo que tengo que estar atento son a otras cuestiones, pero no, lo que pasa es que termina siendo un archivo. Para mí es un archivo. De hecho, voy a tener un file handler. En los sistemas operativos lo que me va a dar es un file handler y yo tengo que manejar ese file handler. ¿Sí? Entonces, lo bueno es que me separa el socket, me separa la complejidad de conexión con la complejidad del manejo de la comunicación. La comunicación la voy a manejar como un archivo, ¿sí? Bidireccional, un archivo, dos stream, uno para recibir y otro para enviar, digamos, pero es sobre el mismo archivo, es decir, el write envío y el read levanto, digamos, leo. Pero, digamos, me separa el problema de la conexión. Una cosa es la comunicación que la voy a recibir, la voy a manejar con open, read, write and close, y la conexión que la voy a manejar con otros, digamos, con otros parámetros, con otros comandos que me van a establecer la conexión. ¿Estamos? Entonces yo tengo una abstracción de lo que es la comunicación. Entonces, básicamente Socket propone tres maneras básicas de manejarlo, que son los Rod Socket, que son, digamos, todos los sockets de muy bajo nivel, que es para manejar, digamos, IP puro, ISMP, puedo manejar otros protocolos como IPsec, puedo manejar, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de bajo nivel, que me va a terminar generando un archivo y yo puedo manejar ese archivo a mi gusto. Después tengo la parte de datagramas, que básicamente son todas las conexiones no orientadas a la conexión, como el UDP. Y después tengo los stream, que son todo lo que es orientado a la conexión. Básicamente tengo tres tipos de socket, ¿sí? Tengan en cuenta que todo este manejo es para que ustedes al momento de terminar la conexión del socket no les importe más todo esto, ¿sí? Lo manejan como si fuera un archivo clásico. Entonces, ¿cuáles son las funciones base de un socket? Iniciar el socket, registrar el socket a una dirección, a un puerto, escuchar las conexiones entrantes, aceptar la conexión entrante, conectarse a un servidor,
enviar y recibir información de un socket y cerrar el socket. Entonces, lo primero que tengo que hacer es inicializar el socket. En todos los lenguajes ustedes van a tener que inicializar el socket. Van a tener que registrar el puerto. ¿Sí? Si están en un servidor, van a tener que escuchar o aceptar. Y si están en un cliente, van a tener que conectarse al socket. Es decir, ahí escuchar y aceptar son funciones de un servidor. Y conectarse a un servidor es función del cliente. Digamos, ahí hay como una bifurcación. ¿Sí? Y después, enviar y recibir información ya es es parte de la comunicación y cerrar el socket. Entonces, básicamente, casi todos los sockets tienen ese grupo básico de funciones. Es decir, básicamente tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 funciones. En muchos casos, muchos lenguajes lo que hacen es, inicializar y registrar suele ser la misma función. Ahí tienen una comunicación típica. Recuerden que todas las conexiones, el esquema de funcionamiento dentro de un socket, digamos, dentro de este esquema es cliente-servidor. Así que yo voy a tener un servidor escuchando y un cliente solicitando, ¿sí? Entonces, el servidor va a abrir la conexión, el servidor va a hacer un bin, digamos, se va a asociar a una dirección y a un puerto y va a poner a escuchar ese puerto, se llama. Es decir, abre ese puerto para ser escuchado. Cuando eso ocurre, recién ahí el cliente puede abrir un socket y conectarse a ese puerto del servidor. Si el servidor no tiene el puerto abierto, el cliente jamás se va a poder conectar. ¿Por qué no se va a poder conectar si el puerto está cerrado? ¿Por qué no se va a poder conectar? ¿Por qué no se va a poder conectar el cliente a un puerto cerrado de un puerto de un servidor? Porque primero tiene que haber alguien que esté escuchando. Exactamente, porque tiene que haber alguien escuchando. Exactamente, porque yo le tengo que decir a la pila TCP de mi máquina, lo que estoy haciendo con el socket ahí, digamos, cuando yo registro la dirección, yo lo que estoy haciendo es básicamente yo ir a la pila TCP de mi sistema operativo y decirle, che, este puerto que está acá, este numerito que yo te paso, que el puerto no deja de ser un numerito, yo quiero registrarme como aplicación para escuchar este numerito. Entonces, todas las comunicaciones que vengan a este numerito, me las mandás a mí, yo como aplicación. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo me voy a registrar como aplicación a un numerito de la pila TCP de mi máquina. Si yo no me registro a eso, cuando viene una petición a un puerto determinado y no hay una aplicación registrada, lo que va a hacer mi pila TCP es descartar ese mensaje, porque no hay nadie escuchando ese puerto. Si no hay nadie escuchando ese puerto, no, en ningún caso voy a registrar, digamos, no voy a poder, digamos, la pila TCP no sabe qué hacer con ese paquete y lo que va a hacer es descartarlo. ¿Sí? Porque no hay nadie asociado a ese puerto. Entonces, vamos de nuevo. Lo que voy a hacer es registrar, digamos, como aplicación me voy a registrar a ese puerto determinado. ¿Sí? Y le voy a decir a la pila TCP, todo mensaje que venga a este puerto, mandámelo a mí como aplicación. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si yo no me registré en ese puerto, ninguna aplicación registró ese puerto, cuando viene una petición a ese puerto, la pila TCP, como no sabe qué hacer con ese paquete, lo descarta. Entonces, tengan eso en cuenta.
Para poder haber una comunicación, primero tiene que haber un servidor registrado a un puerto determinado. Ahora la pregunta es, ¿en el cliente tiene que haber un puerto registrado también? Para establecerse la comunicación. En el cliente, ¿tiene que haber un puerto registrado cuando se establece la comunicación? Yo creo que no, porque ya sabe dónde mandarla, ¿puede ser? O al revés. A ver, en realidad la aplicación no necesita saber qué puerto recibe, pero sí, porque lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a, digamos, cuando inicio la comunicación, le solicito a la pila un puerto para poder establecer la comunicación. Pero no me importa el puerto. De entrada, no me importa el puerto. ¿Por qué no me importa el puerto? Porque en realidad no voy a registrar, no me interesa qué puerto registra el sistema operativo. Registrar que te guste. ¿Sí? Ah, está bien. Registrar alguno, yo no me interesa, eso ya es problema tuyo, pila, para cuando vuelva la comunicación de vuelta, vaya a un puerto determinado, pero no me importa en principio qué puerto reciba, sino, a ver, ¿por qué el servidor tiene que registrarse en un puerto determinado? Y no se puede registrar en cualquier puerto. Para que sepan dónde irlo a buscar. Exactamente, yo tengo que tener lo que se llama well-known port, es decir, puerto bien conocido para ir a buscar a un servidor determinado, porque si yo no tengo un puerto conocido, yo no sé a dónde enviarlo, porque a diferencia de IP, donde sí existe un sistema de registro que es el DNS, yo registro que un nombre tiene una IP. En puertos no existe eso. En realidad hay un protocolo de DNS que lo permite, pero no prosperó. Pero bueno, no importa, no viene al caso, digamos. Pero no, en principio, como no prosperó, digamos, la técnica que se utiliza es well-known port, es decir, puertos bien conocidos, es decir, IANA, lo que vimos anteriormente, IANA registra y dice, cada vez que vos inventás un servicio, vos deberías ir al IANA y decirle, che, quiero registrar mi servicio a un puerto que vos me digas. Entonces, IANA, después de deliberar si realmente vale la pena que ese protocolo funcione, bla, 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 te asigna un puerto. ¿Sí? Si vos considerás, digamos, si logras registrarlo, IANA te asigna un puerto. Y ese puerto pasa a ser un puerto conocido por todo el mundo. Está en lo que se llama services. Hay un archivo services que tiene más de 10.000 servicios registrados y eso lo que hace es, digamos, yo voy a hacer, le digo, che, quiero ir a este servicio y ese archivo me dice qué puerto va a ese servicio. Y en lo que ustedes vieron acá, cuando vimos acá que dice HTTPS, ¿por qué dice HTTPS acá? ¿Por qué? Porque en vez de poner el número 443, el netstat se fue a services y se fijó que 443 HTTPS, entonces puso HTTPS ahí, directamente el servicio. Y como estos puertos que están acá no están asignados a ningún puerto dentro de services, lo que va a pasar es que los va a mostrar con números. ¿Comprenden ese detalle? Entonces, un servidor sí tiene que saber dónde se registra. Un cliente no necesariamente tiene que saber dónde se registra. Entonces, ¿a qué puerto se registra? Pero en los dos casos se registran puertos. Un socket no puede existir sin puerto origen y puerto destino. Entonces, sí va a haber un puerto. Lo que va a pasar es que la aplicación no necesariamente va a querer saber a qué puerto lo registra. Un servidor sí tiene que saber a qué puerto se registra. Entonces, cuando hace el bin, para escuchar, tiene que pasarle qué puerto aplicar, a qué puerto escuchar. Bueno. Después hay un grupo de protocolos inventados por Sun,
¿sí? Que entre ellos está el NFS, que el servidor NFS no le importa qué puerto le asignan cuando hace el bin. Entonces después solicita en qué puerto se registró y se lo pasa a un protocolo que se llama RPC, que le dice, digamos, yo me registré en este puerto. Entonces, lo primero que tiene que hacer alguien para conectarse a un NFS es preguntarle al protocolo NFC, que está en el puerto 111, si no mal recuerdo, y preguntarle, che, ¿dónde está el puerto tal? Entonces, ¿de dónde está el servicio tal? Entonces, en tu máquina. Entonces, lo primero que hago es conectarme a como un directorio de puertos de la máquina y cosas. Pero para eso, obviamente, el servicio tiene que saber RPC, que no son tantos los servicios que manejan RPC. Pero bueno, no importa. El problema es que no confundir con RPC, que también hay otra cuestión. RPC también es una arquitectura de diseño. Bueno, no importa. De distribuido. Sacando ese tema de lado, digamos, uno tiene que, digamos, el servidor tiene que saber básicamente, por lo general, en qué puerto se registra. Volviendo, entonces cuando se conecta, ¿sí? Ahí recién se pueden hacer los send al receive, ¿sí? Es decir, una vez que se conecta, se puede empezar a establecer la comunicación. Una vez que terminó la comunicación, se manda un close y se cierran las conexiones, ¿sí? El puerto, tanto del cliente, digamos, el puerto del cliente, ese close wait que ustedes vieron ahí es un estado para que no se genere el session hacking, digamos, dentro de una misma máquina. Entonces, otra aplicación no puede usar ese puerto durante un tiempo determinado, digamos. Dentro del cliente hay un close wait y no se puede utilizar ese puerto durante un tiempo determinado. Bueno, formato de un socket. ¿Cómo es el formato de un socket? El socket puede tener básicamente, son 5 datos que tiene básicamente. Se forma con tipo protocolo, que obviamente acá, como verán acá, domain, type y protocol, básicamente lo que trata de armar esto es el protocolo, ¿sí? Todos estos datos son el protocolo. Y después tiene IP de destino, IP origen, puerto origen, IP destino, puerto destino. Si está escuchando, en este caso, por ejemplo, en el caso de abajo, se asocia a un puerto para escuchar, lo único que va a tener es el socket, digamos, el local address y el address length, digamos, la estructura de dirección. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y después, por ejemplo, listen es para escuchar y la cola de, digamos, la cola del sistema operativo que va a dejarle. Y después, bueno, después está la aceptación de la comunicación. Y por último está la conexión, que es el remote address y el, digamos, y el length. Ahora vamos a ver un par de ejemplos como para que tengan una idea de cómo se... Después, por ejemplo, tenemos el send message y el receive message, que básicamente son para recibir y enviar información sobre el socket, y el close socket. Esas son todas las funciones típicas de un socket. Si ustedes se fijan, cuando ustedes le ponen en el Windows -B o en Linux -P al netstat, ustedes van a poder ver que fíjense que a la local address puerto está en estado listen, que está escuchando, ¿sí? Que eso significa que es un servidor, y le da el PID y el programa, es decir, el process ID y el programa en el cual ese programa está escuchando, ¿sí? Es decir, está escuchando a este puerto, digamos, se está escuchando 000, significa que está escuchando todo el mundo. Y localhost es que se está escuchando justamente al puerto local de la máquina. Y así sucesivamente, a cada uno de los distintos. Por ejemplo, Dropbox levanta localmente 2 puertos, ¿sí?
Eso es para qué? Para comunicarse internamente como si fuera por red. En cambio, digamos, si ustedes se fijan en el puerto de BLSTP, que hay que ver cuál es este puerto, qué número de puerto es, el 000 está escuchando para todo el mundo, digamos. Levanta un servidor para escuchar. ¿Sí? Entonces, volviendo al socket, ¿sí? ¿Qué es lo primero que voy a hacer como servidor? Voy a hacer voy a iniciar el socket, ¿sí? Si ustedes se fijan en iniciar un socket es socket, new socket. Y ya le asignan el puerto, ¿sí? Fíjense que le asignan el puerto. Cuando hacen el new, ya hace estos dos juntos, digamos. Hace el primero y el segundo, digamos. Hace el inicializador y el bin. Yo digo, bueno, asociate a este puerto que está acá, el 444. Le estoy diciendo a qué puerto me voy a asociar, ¿sí? Tengan en cuenta de que ahí se conecta el 443. ¿Y a qué IP se conecta? Porque yo puedo decirle a qué grupo de IP a qué IP se conectan. En realidad lo que estoy haciendo es que no me importa, conectate a todas las interfaces que están dando vuelta, a todas las IP que tenga esa máquina. Eso es lo que le estoy diciendo yo. Básicamente, si ustedes hacen un netstat, lo que van a ver es que es el 00000. ¿Sí? Es decir, a todo el mundo. Ustedes pueden decirle a qué IP determinada pueden escuchar. ¿Eso por qué? Porque si ustedes están en un servidor que está escuchando localmente y está escuchando en forma remota, digamos, en una IP pública, ustedes pueden decidir a qué IP tomarlo. Si no le indican, lo que están diciendo que no me importa, escuchan en todas las IP que tenga asignada la máquina. Una vez que hacen eso, lo que van a hacer es, voy a esperar hasta que acepte, esto es bloqueante, excepto que diga lo contrario es bloqueante, así que va a quedar esperando la llamada, la aceptación de una, digamos, de una comunicación, ¿sí? Va a esperar a que el cliente llegue. Entonces, después de que el cliente llega, lo que va a hacer es imprimir, digamos, tomar por pantalla, digamos, tomar el stream, digamos. Digo, habilito el canal de entrada y el canal de salida, habilito los dos streams y lo que voy a hacer es, mientras que, digamos, inline no sea null, digamos, mientras que inline no sea null, voy a imprimir toda la salida. Voy a imprimir. En el cliente, lo que voy a hacer es lo mismo. Pero ahora, cuando hago new sock, sí me veo obligado, a diferencia en otro caso, a poner la IP a donde me voy a conectar. Localhost es la IP de la misma máquina, pero si tuvieran otra máquina, ustedes tranquilamente lo pueden probar con otra máquina, ¿sí? Ahí lo que voy a hacer es levantar los dos streams, el de entrada y de salida, y después lo que voy a hacer es imprimir ¿dónde estaba la impresión? El buffer de entrada y de salida y y voy a tomar la entrada de teclado hasta que el teclado termine, hasta que pongan enter. Una vez que pongan enter, se va, ¿sí? No, que pongan enter, no, que escriban una while 1 igual a 1. Queda en un while hasta que ustedes hacen un break, es decir, hasta que escriban by punto. Cuando escriben by punto, cierra el socket y se va. ¿Sí? Básicamente lo que va a hacer es eso. Es decir, va a quedar en un while hasta que ustedes escriban by punto. Una vez que escriben by punto, mientras tanto, todo lo demás que escriban lo va a enviar al servidor. ¿Sí? Una vez que escriben by punto, cierra y se va. Fíjense que ustedes tienen dos streams, ¿sí? Y esos streams ustedes lo pueden usar para escribir. En este caso solamente usamos el de salida y lo que nos permite es ir mandando las cosas.
Bueno. ¿Dudas o consultas con respecto al socket? No. Con respecto a los parámetros, nosotros tenemos dos parámetros básicos, que es el de IP y máscara. IP y máscara nos va a decir que está dentro de mi red y que está fuera de mi red. ¿Sí? Y después tenemos lo que se denomina, digamos, gateway, que nos permite, es la máquina que nos va a permitir salir de la red. Y después el otro parámetro importante que tenemos es el DNS. El DNS es el que nos va a transformar de nombre a IP. ¿Es necesario el DNS para navegar por internet? Si supieras la IP de la página, no, o no. Claro. Claro, en principio no sería necesario la IP digamos, con la IP solamente puedes navegar. El problema es que hoy por hoy, digamos, y más con IPv6, es imposible aprenderse digamos, las IP de las máquinas, es imposible directamente. IPv6 es, digamos, es larguísimo el IPv6. Con lo cual, en realidad, siempre es recomendable, digamos, trabajar con nombre más que con IP. Pero bueno, eso ya es una cuestión de, digamos, de funcionamiento. Es decir, con lo cual los tres parámetros básicos para funcionar por internet es IP, máscara y gateway. ¿Estamos? Bueno, tomemos 5 minutos que voy a preparar una cosa para mostrarle, un par de cuestiones. Y después ya digamos, les voy a mostrar algo en un simulador, pero para eso tengo que preparar el simulador. Así que denme 5 minutos que así ya arrancamos digamos, con un pequeño simulador para mostrarle esto en funcionamiento. ¿Sí? Ok. Dale.